El que los escucha a ustedes, me escucha a mí. El que los rechaza a ustedes, me rechaza a mí. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me envió. Esas son las palabras de Jesús. Hoy vamos a descubrir en este capítulo 16 lo que nos va a hacer inmunes a la agonía del rechazo. Que aunque pueda seguir existiendo rechazo en nuestra vida, ya no va a tener el poder sobre nosotros para poder hacer el daño que esto provoca, que es una de las armas que el enemigo utiliza. Ahí en la guía, la primera pregunta que tenemos es precisamente esa: ¿qué hace que el rechazo sea un arma tan poderosa en contra de tu singularidad? Y me gustaría compartir un dato muy interesante que fue descubierto científicamente sobre el rechazo y está ahí en la primera hoja del capítulo 16, la página número 182, y dice que los investigadores han descubierto a través de una resonancia magnética que en nuestro cerebro se encienden las mismas áreas cuando experimentamos rechazo que cuando sentimos dolor físico. Por eso el rechazo se siente como un puñetazo en el estómago o un cuchillo en el corazón. Uno que está literalmente usando la misma parte del cerebro que se usa cuando se lastima físicamente. En otras palabras, que el rechazo pega tan fuerte y tan duro en nuestras emociones de la misma forma como un dolor físico. Eso fue un descubrimiento científico y es muy interesante saber que por eso es que nuestro enemigo, el diablo, usa el rechazo posiblemente más que cualquier otra arma para tratar de evitar que nosotros podamos progresar en varias áreas de nuestra vida, para impedirnos hacer lo que Dios quiere que hagamos y para evitar que podamos vivir con autenticidad. Y sin lugar a dudas, el diablo usa esta arma del rechazo desde tan temprano como puede ser desde el vientre de la madre para poder colocar esas semillitas de rechazo y que finalmente, si no son detectadas a tiempo, si no son desarraigadas de nuestra alma, puede convertirse en un árbol que da frutos malos. El temor al rechazo es muchas veces la raíz también de ser complacientes. ¿Por qué? Porque el rechazo, como lo leíamos ahorita en este descubrimiento científico, es extremadamente doloroso y quienes ya lo han experimentado se esfuerzan mucho para evitarlo en el futuro. Y nadie pasa por la vida escapando del rechazo por completo. Yo sé que todas, en algún momento u otro, hemos experimentado el rechazo, quizás algunos desde la niñez, quizás a otros en el noviazgo, otros en el matrimonio, otros en un empleo, otros en una iglesia, yo no sé, pero yo creo que nadie puede pasar por la vida sin experimentar lo que es este dolor del rechazo. Y muchas personas, esto es lo triste, muchas personas están arraigadas con estas raíces de rechazo muy profundas en su alma, porque han sufrido de abuso, sufren de vergüenza, de culpa, de rechazo, una muy baja autoestima de sí misma, etcétera, 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 etcétera. Pero la buena noticia es que todas podemos superar el temor al rechazo a través de Jesús y la obra que Él hizo en la cruz del Calvario para nosotros. Por eso quiero hablar primeramente acerca de Jesús y el rechazo que Él experimentó y este tiempo que estuvo también en la cruz. Sabemos que también cargó sobre su cuerpo, además de los pecados y de las enfermedades, también cargó nuestro rechazo. ¿Para qué? Para poder hacernos libres del rechazo, para poder sanarnos, para poder restaurar nuestra alma de eso. Jesús mismo, nosotros sabemos que Él no disfrutó de la aceptación o la aprobación de todos los hombres cuando estaba en la tierra. Sabemos que fue despreciado y que fue rechazado por los hombres. Isaías capítulo 53, versículo 5, esto no está en su libro, pero si quieres puedes hacer esta anotación. Dice la palabra del Señor acerca de Jesús, que Él fue
despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo, y nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada y fue despreciado y no nos importó. Así es que si tú has sido víctima del rechazo, si hay alguien que te puede entender, de acuerdo a Isaías 53:5, es Jesús, quien sufrió este dolor tan profundo del rechazo. Como dice la palabra, él fue despreciado y fue rechazado. Jesús enfrentó todas estas cosas y mucho más para que pudiera liberarnos a nosotros del rechazo. Cada rechazo que Jesús enfrentó durante su vida en la tierra y en esa agonizante muerte que tuvo en la cruz del Calvario fue también para nuestro beneficio. Aunque sabemos que Jesús era un hombre perfecto, era un hombre sin pecado, pero Él tomó nuestros problemas, Él tomó nuestras heridas, Él tomó nuestros dolores, los dolores más profundos, Él tomó nuestros rechazos y Él tomó todo eso sobre sí mismo, en su cuerpo, y ahí fue clavado en la cruz. Pero el rechazo no es solo algo que el diablo usa para atacar a los cristianos, sino que millones de personas alrededor del mundo sufren el dolor del rechazo. Y hay muchas causas del rechazo, como decíamos, abuso físico, verbal, sexual, emocional, conflictos en el hogar, la adopción, cuando un niño es rechazado y que tiene que ser adoptado, sufren el dolor del rechazo, o por abandono también, o en el matrimonio una infidelidad, o un divorcio, o rechazo de colegas, como les decía, hay muchos tipos de rechazo. Por eso creo que millones de personas están pasando por este dolor tan profundo y eso trae muchas consecuencias. Pero nuevamente yo quiero recordarte que sí podemos superar el dolor al rechazo a través de esa obra perfecta y terminada de Jesús en la cruz del Calvario. Nosotros sabemos que Jesús es un hombre que entendió lo que era sufrir y sentir dolor, porque como decía Isaías, él fue rechazado, él fue despreciado. Así es que yo quiero recordarte que cada vez que tú experimentas ese dolor profundo del rechazo, tú puedes identificarte con Jesús. ¿Para qué? Para obtener la fortaleza, para obtener la sanidad a través de Jesús. Decíamos, el rechazo es una de las armas favoritas de Satanás contra las personas y nosotros debemos de saber eso hoy. Cada vez que tú sientes el dolor de rechazo, debes saber que son dardos encendidos de fuego del enemigo en contra de ti, como esa arma que él utiliza. Y no espera mucho para poder comenzar a plantar esas semillitas de rechazo en tu mente. Pero el diablo es mentiroso, él es el padre de mentira y que el Señor lo reprenda. Dios dice que tú eres preciosa, que tú eres su hija amada, eres aceptada en el amado, dice la palabra. Y es hora de que nosotras como hijas de Dios creamos lo que Dios dice de nosotras y no lo que dice la gente, no lo que dice el diablo. Por eso es que yo puedo decirte con seguridad que aunque el rechazo pueda estar ahí, pero ya no hay el poder que puede afectarte. Si tan solo puedes creer firmemente en las promesas del Señor, lo que Él dice y nada más. El rechazo ya no va a tener poder sobre ti nunca más si puedes entender cuánto Dios te ama y que tú eres aceptada en Él. El saber quién tú eres en Cristo es tan importante, por eso yo siempre te animo a que leas la palabra todos los días, a que tu mente sea renovada por el poder de la palabra del Señor y que no te canses de estudiar la palabra. La palabra dice, y conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. Libre inclusive del poder del rechazo. ¿Por qué? Porque tú sabes lo que vales. Tú sabes que eres aceptada en el amado, como dice Efesios 1:6. Amén. Así es que Jesús habló mucho acerca de este tema tan importante del rechazo también con sus discípulos. Antes de enviarlos a predicar, ahí en Lucas capítulo 9, versículo 1 al 5, Jesús envió a sus 12 discípulos a predicar, pero antes Él les dio instrucciones sobre
cómo iban a reaccionar si eran rechazados. Así es que vamos a leer Lucas capítulo 9, versículo 1, dice, habiendo reunido a los 12, Jesús les dio poder y autoridad para expulsar a todos los demonios y para sanar enfermedades. Entonces los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo, no lleven nada para el camino, ni bastón, ni bolsa, ni pan, ni dinero, ni 2 mudas de ropa, les dijo. En cualquier casa que entren, quédense ahí hasta que salgan del pueblo. Y en el versículo 5 les dijo, si no los reciben bien al salir de ese pueblo, sacúdanse el polvo de los pies como un testimonio contra sus habitantes. Jesús les advirtió desde un principio que iban a ser rechazados y les instruyó a qué, a sacudirse el polvo de los pies. Y sabes que esto es lo mismo que tú y yo tenemos que hacer con el rechazo. Sacudirnos el polvo del rechazo y seguir adelante en el nombre de Cristo Jesús. En otra ocasión, también en Lucas capítulo 10, versículo 1, Jesús envía a los 72 y les dice también unas palabras muy similares allá en el versículo 8, Lucas capítulo 10 en el versículo 8, les dijo, si entran en un pueblo donde los reciben bien, coman todo lo que les ofrezcan, sanen a los enfermos y díganles, el reino de Dios ahora está cerca de ustedes. Pero, versículo 10, si un pueblo se niega a recibirlos bien, salgan a las calles y digan, nos limpiamos de los pies hasta el polvo de su ciudad para mostrar que los abandonamos a su suerte. Y sepan esto, el reino de Dios está cerca. Chequemos que es Jesús dándole las instrucciones de cómo ellos tenían que reaccionar ante el rechazo, incluso lo que ellos tenían que declarar en la calle. Nos limpiamos de los pies hasta el polvo de su ciudad. Sacudirse el rechazo y seguir adelante. Qué importante saber esto, de que vamos a ser rechazados y también cómo reaccionar. Nosotros también debemos aprender a sacudirnos el rechazo y avanzar a lo que Dios tiene por delante para ti. Porque no es posible, como les dije al principio, no es posible ir por la vida sin experimentar el rechazo. En algún momento en el camino vamos a experimentar rechazo. Y Jesús conocía muy bien este tema de rechazo por experiencia propia. ¿Por qué? Porque no solamente fue rechazado, sino, dice la Biblia, que también fue odiado y sin razón. En Juan capítulo 15, versículo 25, dice en la Nueva Versión Internacional, pero esto sucede para que se cumpla lo que está escrito en la ley de ellos. Me odiaron sin motivo. Jesús nos advirtió que nosotros íbamos a experimentar el mismo trato, que íbamos a experimentar rechazo. Él dijo también que el estudiante no es superior a su maestro y que si la gente lo persiguió y que si la gente lo rechazó a él y que si la gente lo odió a él, también a nosotros nos iban a perseguir o rechazar. Ahí en Juan capítulo 15, versículo 20, en la Nueva Traducción Viviente, dice: ¿recuerdan lo que les dije? El esclavo no es superior a su amo. Ya que me persiguieron a mí, también a ustedes los perseguirán. Y si me hubieran escuchado a mí, también los escucharían a ustedes. Así es que qué importante es saber esto desde un principio. Ahora, ¿qué dice Juan capítulo 6, versículo 37? Esta es la pregunta número 4. ¿Qué puedes saber con certeza cuando te enfrentas al rechazo? Algo de lo que nosotros podemos estar seguras es que Dios nunca nos va a rechazar. Y conocer esta verdad nos trae un gran consuelo. El amor de Dios es eterno y no importa inclusive cuántas veces nosotros fallamos, Él nunca nos rechaza cuando acudimos a Él. Juan capítulo 6, versículo 37, en la Nueva Versión Internacional dice: todos los que el Padre me da, vendrán a mí, y al que a mí viene, no lo rechazo. Así es que, ¿cómo te sientes al poder escuchar estas palabras? Y sabes que si Jesús
no nos rechaza, que si Jesús nos acepta, que si Jesús nos ama, nosotros debemos de estar contentas, satisfechas y sentirnos completas y suficientes a través de la suficiencia de Cristo. La pregunta número 5 dice, ¿qué significa tener una raíz de rechazo y qué provoca? El temor al rechazo es muchas veces, como le dijimos al principio, es la raíz de ser complacientes. ¿Y qué es lo que provoca? Provoca el temor al hombre. En este capítulo pudimos leer el testimonio de Joyce Meyer sobre cómo ella experimentó muy fuertemente el rechazo desde que primero fue rechazada por su papá. Sabemos su historia triste, que fue abusada sexualmente. Después fue rechazada por su mamá, porque al saber que su papá abusaba de ella, no la protegió y de alguna manera pues la abandonó. En ese aspecto también ella se sintió rechazada por su mamá. Después tuvo su primer esposo, que también tuvo estos problemas y se divorció y finalmente se casó con quien es su esposo actual, que es Dave. Pero cuando él estaba casado con Dave, leíamos que también ella tuvo muchos problemas. ¿Por qué? Porque de alguna manera se debía a esta raíz de rechazo que ella tenía. Ahí en la página 184, en el último párrafo, dice, tenía una raíz, que es una creencia profundamente arraigada de rechazo. Tenía una raíz de rechazo en mi alma, la cual hizo que yo esperara recibir rechazo y hasta que imaginara que estaba siendo rechazada cuando no era así. En otras palabras, ella cuando se casa con Dave, aunque Dave era una persona mala, pero había sido rechazada por tanto tiempo, tenía estas raíces de rechazo tan profundamente arraigadas en su alma, que ahora ella se sentía rechazada por su esposo Dave, aunque no fuese así, que era lo que lo estaba provocando, pues todo este dolor de rechazo que ella había experimentado. Más adelante nos sigue contando que 9 años después, ella empezó a enseñar en su casa y que también fue rechazada por su familia y por sus amigos. ¿Por qué? Porque ella comenzó a compartir el estudio bíblico en su casa y la gente decía que le correspondía a su esposo como el hombre o el varón de la casa, el ser el líder, pero como ella era la mujer que estaba liderando y que estaba estudiando, amigos y familiares lo vieron mal y simplemente también la rechazaron. Y dice que perdió amigos, pero el Señor le dio nuevos amigos. Ahí en la página 185, también en el último párrafo, ella habla sobre esta experiencia y dice, esto me llevó a una experiencia intensa de temor al hombre. ¿Qué es el temor al hombre? Se explica aquí, es un término bíblico que significa estar atemorizada de lo que las demás personas piensan, digan o hagan. Yo tenía que tomar una decisión, iba a complacer a la gente o a complacer a Dios. Obviamente no podía hacer ambas cosas, así que escogí a Dios y estuve muy contenta de haberlo hecho. Sí, perdí a esos amigos, pero con el tiempo Dios los reemplazó con otros que me animaban a seguirle a Él. Entonces vamos a hablar un poquito más acerca de lo que es el temor al hombre, que como decíamos que el temor al hombre es estar atemorizada de lo que las demás personas piensan, digan o hagan. Ese es el temor al hombre. Pero ¿qué dice la palabra del Señor acerca de esto? Ahí en Proverbios capítulo 29, versículo 25, en la Nueva Versión Internacional, dice, temer a los hombres resulta una trampa. Y recuerda que es un arma del enemigo, una de las favoritas que él utiliza para engañar a mucha gente. Temer a los hombres resulta una trampa. Pero el antídoto es el confiar en el Señor sale bien librado. El que confía en el Señor sale bien librado. Así es que en la primera pregunta de la segunda sección de la guía, que es Fortalécete en la palabra del Señor,
se nos hace la pregunta, describe lo que dice Proverbios 29-25 sobre el resultado de vivir en el temor al hombre. Y qué triste es esto, ¿verdad? Pero cuando vivimos en el temor al hombre y hacemos siempre lo que otras personas quieren que hagamos en vez de lo que Dios quiere que hagamos, eso se convierte en una trampa del enemigo para nosotros. Recuerda que Satanás usa el temor de lo que la gente puede pensar, decir o hacer para atraernos a esa trampa, la cual está llena de varios tipos de agonía y miseria para nosotros. Vamos a hablar acerca de un ejemplo de esto, del temor al hombre, en una historia de la Biblia de alguien que fue grande y poderoso, pero que cayó en la trampa del temor al hombre, y esto lo vemos en el rey de Israel, que fue Saúl. Ahí en primera de Samuel, capítulo 13, de los versículos al 1 al 14, tenemos la historia, aquí en el libro también en la página 186, acerca de qué fue lo que hizo que el rey Saúl desobedeciera las instrucciones de Samuel, las instrucciones que recibió de Dios a través del profeta Samuel, y cuál fue el trágico resultado. Porque muchas de las veces cuando desobedecemos las instrucciones de Dios es porque terminamos complaciendo a la gente, debido al temor al hombre, debido a raíces de rechazo que tenemos en nuestra alma y tenemos ese temor y nos lleva a complacer a la gente. Entonces vamos a ver qué fue lo que pasó en la historia. Ahí en la página 186, ahí en el penúltimo párrafo dice, el profeta Samuel instruyó a Saúl para que le hiciera un sacrificio a Dios, una ofrenda quemada y una ofrenda de paz. Cuando el poderoso ejército filisteo lo amenazó, le dijo específicamente a Saúl, estas fueron las instrucciones específicas, que esperara 7 días antes de hacer los sacrificios. Sin embargo, debido a que la gente se tornó impaciente y empezó a abandonar a Saúl, él hizo el sacrificio prematuramente. Ahora, esta es una de las maneras en que la gente te pone en aprietos, en la que te presiona para poder controlarte y te presiona a que hagas algo. Y en este caso es, haces lo que nosotros queremos que hagas o nos vamos o te abandonamos. Y eso fue lo que ellos comenzaron a hacer, muchos de ellos. ¿Y qué sucede? ¿Qué es lo que sucede cuando comenzamos a escuchar a la gente y hacemos lo que la gente quiere en vez de escuchar y obedecer a Dios? Ahí en 1 Samuel capítulo 13, versículo 10, vemos que dice que precisamente cuando Saúl estaba terminando de sacrificar la ofrenda quemada, esta que hizo prematuramente, dice que llegó Samuel. Y Saúl salió a recibirlo, pero Samuel le preguntó, ¿qué has hecho? Y Saúl le contestó, vi que mis hombres me abandonaban y que tú no llegabas cuando prometiste, y que los filisteos ya están en Micmas, listos para la batalla. Así que dije, los filisteos están listos para marchar contra nosotros en Gilgal, y yo ni siquiera he pedido ayuda al Señor. De manera que me vi obligado a ofrecer yo mismo la ofrenda quemada antes de que tú llegaras. ¿Y cuál fue el trágico resultado de no obedecer a Dios? Lo vemos en el versículo 13. ¡Qué tontería!, exclamó Samuel. No obedeciste al mandato que te dio el Señor tu Dios. Si lo hubieras obedecido, el Señor habría establecido tu reino sobre Israel para siempre. Y esto es la consecuencia. En el versículo 14 le dijo, pero ahora tu reino tiene que terminar, porque el Señor ha buscado a un hombre conforme a su propio corazón. El Señor ya lo ha nombrado para ser líder de su pueblo, porque tú no obedeciste el mandato del Señor. Y sabes que eso fue precisamente lo que sucedió. Él perdió su reinado para siempre. Y Dios se lo dio a otra persona que describió que tenía un corazón
un hombre conforme a su propio corazón. Ahora tenemos un ejemplo más acerca del temor al hombre y las trágicas consecuencias a las que nos lleva el tener el temor al hombre de lo que ellos piensan, hablan o hacen. Y también lo vemos en Saúl, el rey de Israel. Ahí en la pregunta número 3 nos invita a leer acerca de la segunda vez en que Saúl desobedeció a Dios, y está en 1 de Samuel capítulo 15, de los versículos 1 al 26. Y allí en la página también 186, en el último párrafo, tenemos un poquito de esta historia. Y dice en 1 de Samuel 15, versículo 3, Dios, por medio de Samuel, le dio a Saúl otra instrucción para la batalla, diciendo, ve y ataca a los amalecitas ahora mismo. Destruye por completo todo lo que les pertenezca. Esa fue la instrucción. Destruye por completo todo lo que les pertenezca y no les tengas compasión. Mátalos a todos, hombres, mujeres, niños recién nacidos, toros y ovejas, camellos y astos. ¿Y qué fue lo que hizo Saúl? Saúl hizo la mayor parte de lo que Dios le dijo, pero él y su ejército, además de perdonarle la vida al rey Agag, preservaron las mejores ovejas y vacas, los terneros más gordos y, en fin, todo lo que era de valor. Nada de esto quisieron destruir, solo destruyeron lo que era inútil y lo que no servía, de acuerdo a 1 de Samuel capítulo 15, versículos 9. Entonces, ¿cuáles fueron las palabras exactas que usó Saúl para excusar su comportamiento? ¿Y en qué resultó? Ahí en 1 de Samuel capítulo 15, versículo 24, en la Nueva Versión Internacional, dice, entonces Saúl le confesó a Samuel, es cierto, he pecado, he desobedecido tus instrucciones y el mandato del Señor. Y esto, fíjate muy bien lo que él dijo, ahí en el versículo 24. La razón por la cual desobedeció, dijo, porque tuve miedo del pueblo y por eso hice lo que ellos me pidieron. Este también es un ejemplo claro del temor al hombre, cuando es tanto nuestro temor a lo que ellos van a hablar, decir o pensar o hacer, que hacemos lo que ellos nos dicen, aunque vayamos en contra de la instrucción que el Señor nos ha dado. Saúl dijo, tuve miedo del pueblo y por eso hice lo que ellos me pidieron. En el versículo 25, él decía, pero ahora por favor, perdona mi pecado y regresa conmigo para que pueda adorar al Señor. Pero en el versículo 26, Samuel le respondió, no volveré contigo, ya que tú rechazaste el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey de Israel. ¿Y cuál fue el trágico fin de complacer a la gente? En el versículo 28, entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Y todos sabemos la triste historia de la muerte de Saúl y sabemos también que fue David, el hombre conforme al corazón de Dios, que Dios escogió para ser el segundo rey de Israel. Y como le dijo el profeta Samuel, si tú hubieras obedecido las instrucciones de Dios antes de querer complacer a los soldados, a la gente o a un pueblo, el reinado hubiera sido para siempre tuyo. Ese es el trágico fin del temor al hombre. El temor al hombre en Saúl hizo que él se preocupara más de lo que la gente pensaba y hacía que de seguir las instrucciones específicas de Dios. Así es que ahora vamos a pasar a la sección número 3. Pon tu autenticidad en acción. Y ahora quiero preguntarte, ¿y qué de ti? Ya hablamos mucho sobre Saúl, hemos ya hablado muchos ejemplos acerca de la autora del libro, pero la pregunta ahora es hacia nosotros. Yo quiero que te tomes un tiempo para poder pensar
Y no nada más ahorita, sino que tómate un tiempo durante la semana, porque esta es una pregunta bien importante. ¿Cuánto te importa a ti lo que la gente piensa de ti? Yo creo que esta es la pregunta del millón en esta tarde. ¿Por qué nos preocupamos tanto de lo que la gente piense de nosotros? ¿Por qué nos preocupamos tanto de lo que la gente piensa acerca de nosotros? Y a veces a tal grado de desobedecer a Dios para poder complacer a la gente. A tal grado de desobedecer las instrucciones claras que el Señor nos ha dejado a nosotros también en la palabra del Señor por complacer a la gente. ¿Dirías que tu determinación de triunfar en la vida está impulsada por el deseo de demostrarle al mundo que tú tienes valor? Y aquí vamos a hablar de algo muy, muy serio. Yo quiero que todas nos pongamos en modo reflexión, porque a veces nosotros trabajamos tan duro, incansablemente, trabajamos hasta morir, porque lo único que estamos tratando de hacer es llegar al éxito para poder demostrarle a la gente que realmente valemos. Y sabes que esto es bien triste porque a veces llegas ahí, llegas a la cima, llegas hasta arriba de la escalera del éxito y lo hiciste y luchaste para que la gente viera que tú valieras. Y sabes que cuando llegas, nadie te va a reconocer lo que has hecho. Nadie va a reconocer. Si tú piensas que llegando a la cima vas a recibir la aceptación de la gente y el amor de la gente, o que la gente te valore, estamos tan equivocados. Y sabes que la mala noticia es que el 75% de las personas que tú has visto notoriamente exitosas sufrieron el rechazo, sufrieron graves problemas emocionales o dificultades desde su infancia. ¿Y sabes por qué lucharon tanto y por qué pudieron llegar el 75% de ellos? Porque se sentían indignos internamente y lucharon hasta la muerte tratando de ganar algo de valor. Y como resultado, muchos de ellos han tenido éxito en los negocios. Muchas de esas personas exitosas que tú conoces, créeme que nadie ha visto ese precio oculto de la grandeza que los ha puesto ahí. Simplemente te puedo dar un ejemplo de Marilyn Monroe, por ejemplo, una persona tan famosa, pero ella también sufrió desde muy pequeñita el rechazo de su padre, que realmente nunca lo pudo conocer, porque era una persona tan importante que no podía conocerlo. Después el abandono de su mamá, porque ella finalmente terminó trastornada mentalmente y ella termina en un orfanatorio. Y en ese orfanatorio ella comienza a echar raíces profundas de toda esa culpa, vergüenza y rechazo, de manera que todo lo que ella hacía en su vida era simplemente para poder sentirse amada, para ella poderse sentirse valorada. Estaba buscando siempre el amor en los lugares incorrectos, de las formas incorrectas, y luchó tanto y finalmente vemos que tristemente ella murió por una sobredosis y muy joven. Y sabes que muchas personas, al igual que ella, muchas personas en el mundo hoy también intentan llegar al éxito solamente para demostrarle a la gente que ellos valen. Ellos piensan, si tan solo pudieras obtener ese negocio, esa promoción en el trabajo, si tan solo pudiera conseguir vivir o tener o comprar una casa más grande, si tan solamente pudiera yo manejar el auto último modelo, o si tan solo yo pudiera pertenecer a un círculo social correcto, o si tan solo yo pudiera hacer esto o aquello, entonces finalmente yo tendría el valor, el amor o la aceptación, o ganaría la aceptación o el amor de la gente. Y qué triste es ver personas involucradas en perseguir tales prácticas inútiles sin siquiera darse cuenta
de que lo único que realmente necesitan y que lo único que realmente les hace falta no es la aceptación de la gente, sino el amor de Jesús, el amor de Dios en sus corazones, el que te completa, el que te hace más que suficiente. Y hoy, chicas auténticas, la pregunta de los 5 millones para ti, si tú eres una de esas personas que trabaja incansablemente, ¿por qué trabajamos hasta morir con el fin de demostrarle a la gente que tenemos valor o que tenemos estima? ¿Por qué buscamos nuestro valor y la estima de la gente a través de el trabajo o a través de las cosas que hacemos? ¿Cuántas mujeres no conoces que se agotan a sí mismas día tras día tratando de subir la escalera del éxito solamente para demostrarle a alguien o a la gente o a ciertas personas que ellas valen algo? Y esto no debería de ser así. También en el libro tuvimos un ejemplo y vimos la historia de David Brainerd. Yo no sé cuántos de ustedes leyeron la historia de David. Y en la pregunta 3 es, ¿qué lección vital puedes sacar de la historia de David? ¿Y cómo puedes mantener tu vida en equilibrio? ¿Qué pasó con David? Ahí en la página número 188 tenemos un poquito acerca de él. En el último, penúltimo renglón, habla de que el padre de David murió cuando él tenía 8 años y su madre cuando él tenía 14. Y recuerda que estos causan heridas muy profundas. Y dice que aunque heredó una hacienda considerable, dice que se le negó el amor y el afecto que es vital para la sensación de felicidad y seguridad de un niño. Eso está en las primeras líneas de la página 189. Subraya esto porque finalmente esto es lo que toda persona necesita realmente. El amor y el afecto son vitales para la felicidad y la seguridad de un niño o de una persona. Por eso es importante saber que ese amor y ese afecto, aunque no lo hayas tenido de parte de tu papá y de tu mamá, porque no tuviste papá o mamá, o no tuviste un cónyuge, o sufriste alguna ruptura en el matrimonio o en lo que sea, debes saber que este amor y este afecto tú lo tienes completamente a través de Cristo, a través de esa obra perfecta que Cristo hizo en la cruz. Era para demostrarte el amor tan grande del Padre. La palabra de Dios dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna y que pueda tener esta seguridad del amor de Dios en sus corazones. Y esto debe de ser una raíz profunda en ti. Estas son las raíces buenas que tú debes de arraigar muy profundamente para que pueda nacer un árbol con raíces sanas y poder dar un fruto saludable siempre, un fruto bueno. Y sabes que en esta pregunta podemos decir que existe solamente una lección infalible que podemos aprender y que nos hará inmunes a la agonía del rechazo. ¿Y cuál es esta lección infalible? ¿Cuál es esta verdad? Que Dios te ama incondicionalmente. Aunque fallamos, tenemos la justicia de Cristo y dedicamos un capítulo entero para hablar acerca de que nosotros somos la justicia de Dios. Dios te ama incondicionalmente. Y te repito, nosotras tenemos que estar profundamente arraigadas en el amor de Dios. Necesitamos echar raíces profundas y estar bien cimentadas y arraigadas en esta verdad que Dios te ama profundamente. Dios te ama. Tenemos que estar arraigadas en este perfecto amor de Dios. Efesios capítulo 3, versículo 17, nos dice que te hará inmune a la agonía del rechazo. Y vamos a leerlo. Efesios 3, 17, la Nueva Traducción Viviente dice: entonces Cristo, subraya este versículo y anótalo en tu Biblia y memorízalo.
Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él y echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. Mira qué importante es poder entender este hermoso versículo. Si lo podemos no únicamente leer, sino entender, te hará inmune a la agonía del rechazo. Vamos a leerlo nuevamente. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él y echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. Estas raíces son las que te mantienen fuertes y son raíces profundas en el amor de Dios, en donde no me queda duda cuán amada yo soy por el Padre Celestial. Entonces no tengo que estar haciendo nada para ganar ese afecto o ese amor de las personas. Entonces no tengo que trabajar tan duro para llegar tan lejos solamente para demostrarle a la gente, para poder recibir amor, aceptación. No. ¿Por qué? Porque mis raíces están profundas en el amor de Dios y son las que me mantienen fuertes. Nosotras debemos estar profundamente arraigadas en el amor de Dios, independientemente de la cantidad de personas que te hayan rechazado en la vida o que te vayan a rechazar. Tú puedes echar raíces profundas en el amor de Dios, el amor que no falla, en aquel que dice yo nunca te rechazaré, y esas raíces te van a mantener fuertes como un árbol de justicia. ¿Sabes que nosotras fuimos llamadas para ser árboles de justicia? A través de esas raíces profundas en esta verdad del amor de Dios. ¿Y qué es lo que va a suceder? ¿Enfrentaremos el rechazo con su dolor? Sí, porque no podemos caminar en esta vida sin experimentar el rechazo, lo sabemos claramente, pero siempre ten en cuenta que tú ya tienes la aceptación y el amor de la persona más importante en tu vida, y Él es Jesús. Jesús te ama. Y quiero hablarte un poquito acerca de lo que es esta semilla que se convierte en una raíz, que se convierte en un árbol. Lo que yo te estoy dando ahorita es la semilla de la verdad de Dios, que si tú la crees y la internalizas en tu corazón y le echas agua todos los días con la palabra del Señor y permites que esas raíces puedan a través de las aguas del Espíritu Santo ser atraídas a Dios cada vez más y más y más, vas a echar raíces y te vas a convertir en un árbol. ¿Por qué? Porque de esta misma manera también empieza el rechazo. El rechazo comienza como una semillita que fue plantada en nuestras vidas. A veces desde el vientre de la madre pudo haber sido, a veces desde nuestra niñez muy temprano en la vida. A veces son a través de diferentes hechos que nos suceden. Pero recuerda, el diablo no solamente quiere plantar una semilla de rechazo, él quiere plantarla tan profundamente para que desarrolle una raíz que crecerá mucho y generará otras muchas más pequeñas raíces unidas a él, y finalmente todas estas muchas raíces se convierten en un árbol. Y Dios dijo, fíjate bien, Dios dijo que su pueblo debería convertirse en árboles de justicia, y en Isaías capítulo 61, versículo 3. Él dijo, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Este es el deseo de Dios para ti, que puedas echar raíces sobre la verdad del amor de Dios y que puedas crecer como un árbol bueno de justicia y dar buenos frutos. ¿Para qué? Finalmente para gloria de Dios, porque finalmente todo esto es para gloria suya. Pero sabes que el enemigo es lo que menos quiere. Pero lo que está arraigado profundamente en ti, recuerda, siempre determinará la fruta o el fruto que tú des en tu vida. Si tienes tus raíces en el rechazo, el abuso, la vergüenza, la culpa, la baja autoestima, la vergüenza, si estás arraigada en el pensamiento que dice que yo no soy nadie, que yo no valgo nada, algo mal está conmigo, etcétera, 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 entonces todos esos problemas van a comenzar a desarrollarse en tu vida.
y realmente puedes rechazarte a ti misma porque alguien más te ha rechazado. Y entonces te llenas de confusión, te llenas de tormento interno y tu árbol comienza a dar malos frutos, frutos de depresión, frutos de negativismo, frutos de falta de confianza en ti mismo, fruto de ira, de hostilidad, espíritu controlador, de crítica, te conviertas a ser aprensiva, comienzas a experimentar odio en tu corazón, autocompasión por ti y sabes, recuerda, las raíces son las que determinan la fruta que estamos dando. Las raíces determinan el fruto que nosotros estamos dando. Las frutas podridas provienen de raíces podridas y el buen fruto proviene de buenas raíces. Si estás arraigada en la aceptación y en el amor de Cristo, entonces desarrollarás cosas buenas en tu vida, cosas buenas como el autocontrol, como la mansedumbre, como la fidelidad, como la amabilidad, la paciencia, la paz, la alegría y el amor. La Biblia nos enseña que somos desarraigados y luego injertados. Cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, somos desarraigados de todo lo que hayamos podido experimentar y somos injertados en la familia de Dios, en tierra santa, donde corren esos ríos de las corrientes de agua viva que son Dios. Sabes que nosotros no solo estamos injertados, pero estamos enraizados y arraigados en el amor de Dios. ¿Para qué? Para dar buen fruto. Y debemos estar arraigados siempre en el amor de Dios, fundados en Jesucristo. ¿Y sabes qué? Cuando nosotros comenzamos a ser arraigados en el amor de Dios, nosotros vamos a dejar que Dios nos ayude cada vez a entender cuán amados somos, la plenitud de la herencia que Jesús murió para darnos a cada uno de nosotras. Hemos hablado mucho acerca de la justicia que Jesús murió para darnos, de la paz que Él murió para darnos, incluso cuando nuestras circunstancias no son de paz, nosotros podemos tener paz. También esa alegría indescriptible, incluso cuando no hay una razón, una sola razón para alegrarnos, nosotros podemos tener ese gozo. ¿Por qué? Porque esta es parte de nuestra herencia que nosotros tenemos en Cristo y podemos gozar todos los días de la vida con Dios. Podemos caminar en victoria con Cristo y sí, sí y sí. Sí puedes ser libre y puedes superar el dolor del rechazo. Así es que vamos a terminar ahí en la pregunta número 5. Nos dice, escribe Romanos capítulo 8, versículos 31 y Salmo 118, 6. Estos son los buenos pensamientos, las buenas semillas que nosotros tenemos que sembrar en nuestra mente todos los días. Y cuando escribamos esto en nuestro diario, vamos a tomarnos un tiempo ¿para qué? Para pedirle a Dios que renueve nuestra forma de pensar, que nos ayude para poder creer en su palabra, en lugar de estar creyendo los sentimientos y las mentiras del enemigo que surgen en nuestra mente como parte de la lucha diaria, como parte de esos dardos de fuego, encendidos de fuego que el enemigo lanza contra nosotros como armas, como trampas. Y dice Romanos capítulo 8, versículo 31, ahí como en la Reina Valera, dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? En otras palabras, podemos nosotros, cuando realmente creemos la palabra de Dios, ¿podemos realmente despedirnos del temor al hombre? Sí, porque la palabra del Señor dice que Dios es por nosotros. Entonces, ¿quién contra nosotros? ¿Lo crees realmente? Si no, pídele al Espíritu Santo que te ayude a que lo puedas realmente creer, porque esto es la verdad que te va a hacer libre del temor al hombre. Salmos capítulo 118, ahí en el versículo 6, dice, Jehová está conmigo y no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Y sabes, una de las cosas que yo te recomiendo que tú hagas si tú estás luchando contra el temor al hombre, si tú quieres que estas verdades se hagan carne en tu corazón, escríbelas en un diario, no solamente una vez, sino
muchas veces. Escribe una y otra vez ahí en tu diario. Jehová está conmigo. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. No importa cuál sea tu temor, tu lucha, escribe una y otra vez, memorízalo, repítelo. Jehová está conmigo. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Recuerda que tú no estás sola, Él está contigo. Y esos enemigos que vienen contra ti tendrán que enfrentar y tendrán que vencer a Jesús, el que está contigo, antes de poder tocarte. Por eso esta es nuestra certeza. Jehová está conmigo y no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Y yo quiero dejarte con esta última parte, que es la parte número 4. Mantén esto en mente, con la cita de Juan, capítulo 6, versículo 37, que nuevamente estas son semillas de vida, semillas del poder de la palabra. Y dice en la Nueva Traducción Viviente: sin embargo, los que el Padre me ha dado vendrán a mí y jamás los rechazaré. Jamás los rechazaré. Si tú has sido rechazado alguna vez, puedes tener esta seguridad de que Él nunca, Jesús nunca te va a rechazar. Termino con estas palabras: enfrentaremos el rechazo con su dolor, pero ten en cuenta que ya tienes la aceptación y el amor de la persona más importante en tu vida, Jesús. Y recuerda lo que Él dijo: jamás, jamás te rechazaré. Así es que vamos a darle gracias al Señor. Padre, te alabamos y te bendecimos y te damos muchas gracias, Señor. Gracias porque tu palabra es hermosa, Señor. Tu palabra es poderosa. Es la verdad que nos hace libre cada día de nuestra vida. Padre, queremos vivir cada día de nuestra vida con esta verdad en nuestro corazón, que lata fuertemente en nuestro corazón cada día. Señor, que te tenemos a ti, Señor, que tú nunca nos rechazas, que tenemos, Señor, tu aceptación, que tenemos tu amor, y te damos muchas gracias, Señor, porque podemos respirar ese amor, podemos sentir tus brazos de amor que nos rodean, Señor, y te damos muchas gracias por todo lo que tú estás haciendo, por cada mujer que tú estás libertando para que pueda ser verdaderamente auténtica, única y libre, en el nombre de Cristo Jesús.